Hola, hoy vamos a meternos en harina con algo clave. ¿Cómo funcionan por dentro los derechos sociales en Europa? Tenemos aquí unos extractos de la Carta Social Europea revisada, las partes 3 a 6. Son como las instrucciones de uso, ¿no?, del Tratado Este del Consejo de Europa. La fuente, pues el propio texto de la Carta. Y también le echaremos un ojo rápido a qué es eso de la conferencia de las ONGs, organizaciones no gubernamentales, porque parece que tienen su papel, como voz de la sociedad civil. El objetivo de hoy, entender cómo va esto en la práctica. O sea, vale, hay derechos, pero ¿qué obligaciones reales tienen los países? ¿Y quién mira si cumplen? ¿Qué principios mandan, como eso de no discriminar? ¿Y se puede cambiar la carta o salirse? Pues eso, vamos a desmenuzarlo un poco. Venga, pues empezamos por la parte 3, artículo A. Algo súper concreto. Cada país tiene que tener una inspección de trabajo. Pero ojo, dice adecuado a las circunstancias nacionales. Eso suena flexible, ¿verdad? Totalmente. Es muy pragmático, la verdad. Reconoce que, bueno, los sistemas laborales en Europa son muy distintos. No te pueden imponer un modelo único de inspección, sería irreal, pero sí exige que haya un mecanismo. La lógica es aplastante, claro. Los derechos están muy bien en el papel, en la carta, pero hace falta verificar que se cumplen en la calle, en la empresa. Claro. Si no hay inspección, pues corren el riesgo de ser, bueno, papel mojado. Es el brazo ejecutor, digamos. Pasar de la teoría a la práctica, vale. Pero, ¿y quién vigila a los estados? O sea, que cumplan la carta en general. Ahí entra la parte cuarta, la supervisión. El artículo C dice que se sigue el mismo sistema que la carta original. Significa que tiran de lo que ya había. Exactamente. Y es una decisión inteligente por coherencia y por no gastar de más, ¿no? La carta revisada se mete en los mecanismos que ya existían para la carta del 61. No se duplican cosas. Se usa lo que ya está. El Comité Europeo de Derechos Sociales, que son los expertos independientes que miran los informes y dicen si se cumple o no, y luego el Comité Gubernamental, donde están los representantes de los gobiernos, ¿sabes?, para la supervisión más política. Se busca seguir igual y aprovechar la experiencia. Entiendo, usar lo que funciona, vale. Y dentro de esto, el artículo D habla de reclamaciones colectivas y menciona un protocolo adicional. Esto suena a que da más caña, ¿no? Una forma de denunciar si algo no va bien. Sí, sin duda. Es de lo más potente que tiene la carta, ¿eh? Permite que ciertas organizaciones, pues sindicatos, patronales, algunas ONGs que estén reconocidas para esto, pongan una queja formal, una queja ante el Comité Europeo de Derechos Sociales si creen que un Estado no está aplicando bien alguna parte de la carta que ha aceptado. Los países que firmaron ese protocolo adicional del 95, pues tienen que aceptarlo. Vale. Pero aquí viene lo curioso, ¿eh? El apartado 2 del artículo D, para la carta revisada, añade algo más. Resulta que un país, aunque no haya ratificado ese protocolo de reclamaciones, puede decir, oye, pues yo acepto voluntariamente este sistema para la carta revisada. ¿Así? ¿Sin más? Bueno, notificándolo al secretario general del Consejo de Europa. Es una declaración unilateral. Un sistema de opt-in, vamos. Así se pueden sumar a este control más fuerte sin tener que ratificar todo el protocolo original. Ostras, esa vía voluntaria es interesante. Como un gesto de compromiso extra, ¿no? Sin pasar por otro tratado. Cambiando de tema. Parte 5, principios fundamentales. Artículo E. No discriminación. La lista de motivos prohibidos es enorme. Raza, color, sexo, lengua, religión, opiniones, origen social, salud, minoría nacional, nacimiento, y acaba con un cualquier otra circunstancia. Parece que quiere cubrirlo absolutamente todo. Es una cláusula muy fuerte, sí. Muy de los estándares de derechos humanos de hoy en día. Busca que los derechos de la Carta sean para todos, sin dejar a nadie fuera por motivos raros. Y esa coletilla final, cualquier otra circunstancia, es lo que llaman una cláusula abierta. Abierta. Sí, evolutiva, que permite que se adapte, que si mañana surge una nueva forma de discriminación que hoy ni pensamos, pues también esté cubierta, como pasó con la orientación sexual o la identidad de género, que quizás no estaban tan claras al principio. Entendido. Pero esa misma cláusula tiene un segundo párrafo que mete un matiz. Dice que no es discriminación si la diferencia de trato se basa en un motivo objetivo y razonable. Esto parece que abre una puerta a justificar algunas diferencias. ¿Cómo funciona eso? Efectivamente, es el contrapeso. A ver, no toda diferencia es discriminación. Permite a los estados justificar algo si demuestran que buscan un objetivo legítimo.
Por ejemplo, proteger a un grupo vulnerable o gestionar recursos públicos, ¿sabes? Y que las medidas sean proporcionadas, que sean necesarias para ese objetivo. Claro. Pero aquí está el quid de la cuestión, claro. Definir qué es objetivo y razonable, pues requiere mirar caso por caso. Y ahí el Comité Europeo de Derechos Sociales es quien interpreta la Carta. Es una puerta, sí, pero vigilada. Un equilibrio delicado, desde luego. Y hablando de cosas excepcionales, el artículo F. Suspender obligaciones en casos muy graves. Guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación. Permite saltarse temporalmente algunas cosas, pero las condiciones parecen súper estrictas. Sí, es la cláusula típica de emergencia, la de derogación que se llama. La tienen casi todos los tratados de derechos humanos. Busca un equilibrio dificilísimo, la verdad. Por un lado, permitir al Estado tomar medidas drásticas si hay una crisis tremenda, una guerra, una pandemia brutal, una catástrofe natural gigante, para proteger a la gente o al propio país. Vale. Pero, por otro lado, que no sea una excusa para cepillarse los derechos humanos. Claro. Las condiciones son clave. Que la situación sea de verdad excepcional, que amenace la vida de la nación, que las medidas sean solo las estrictamente necesarias, proporcionales, limitadas en el tiempo. Y nunca pueden ir contra otras normas básicas del derecho internacional, como prohibir la tortura. Y además, el Estado tiene que informar. Tiene que contarlo. Sí, informar al secretario general del Consejo de Europa, decir qué ha hecho, por qué y cuándo espera quitar esas medidas. Es interesante que vale también la amenaza de guerra, no solo la guerra ya declarada. Queda claro que no es un cheque en blanco. Vale. Y para cerrar los principios, el artículo H. La relación con otras leyes. Dice que la Carta no puede usarse para bajar el nivel si ya hay leyes o tratados que protegen más a la gente. Ese es el principio de favorabilidad, o prohomine, como se le llama a veces. Es un pilar de los derechos humanos. La Carta pone un suelo mínimo común de protección social. Si la ley de un país, o yo qué sé, otro tratado que haya firmado, como uno de la OIT, protege más en algo concreto, pues manda esa protección más alta. La Carta quiere subir el nivel en Europa, no bajarlo, ni permitir que los países vayan para atrás en derechos que ya tenían. Bien. Hemos visto obligaciones, supervisión, principios, pero ¿y si se quiere cambiar la propia Carta? Artículo J también en la parte 5. Las enmiendas. Parece un proceso muy formalote, ¿no? Con mucha gente metida. Sí, y a propósito, para darle estabilidad al tratado, las propuestas pueden venir de un país o del comité gubernamental, el de los gobiernos. Se avisa al secretario general, él lo reparte. Luego lo mira el comité gubernamental, consulta sí o sí a la Asamblea Parlamentaria, la de los parlamentos nacionales. Vale. Y al final un texto va al comité de ministros, el ejecutivo del Consejo, para que lo apruebe. Si lo aprueba, se manda a los países para que lo acepten ellos con sus trámites internos. Y aquí es donde la cosa se pone curiosa de verdad. Porque dices que el cómo entra en vigor una enmienda cambia totalmente según qué parte de la Carta toque. Eso parece que dice mucho de qué se considera más sagrado o más difícil de tocar. Totalmente. Es una distinción clave que revela las tensiones del propio tratado. Hay dos caminos. Uno, para enmiendas a las partes 1, los objetivos, y 2, la lista de derechos. Estas, que normalmente buscarían mejorar los derechos, ¿Sí? tienen un umbral bajo para entrar en vigor. Basta con que 3 países digan que la aceptan y ya entra en vigor para esos 3. Y para los demás, pues según la vayan aceptando. Facilita mejorar la protección. Entiendo. ¿Y el otro camino? El otro, para enmiendas a las partes 3 a 6, justo las que estamos viendo. Obligaciones, supervisión, principios, cláusulas finales. Afectan a la estructura, al funcionamiento, a las reglas del juego, ¿sabes? Sí, lo gordo. Pues para que entren en vigor hace falta que las acepten todas las partes. Unanimidad. Todas. Unanimidad para cambiar el cómo funciona, pero solo 3 para añadir derechos. Eso subraya lo difícil que es reformar la estructura en sí. Entrando ya en la parte 6, las cláusulas finales. Artículo K. Firma, ratificación, entrada en vigor. Esto parece más estándar, ¿no?
lo típico de los tratados. Sí, sí, es el procedimiento normal en el Consejo de Europa. Abierto a la firma de los miembros, luego cada uno lo ratifica, acepta o aprueba según su constitución y entrega el capelito oficial al secretario general, que es quien guarda todo esto. La carta revisada entró en vigor cuando los 3 primeros la ratificaron y los que llegan después, pues les entra en vigor un mes después de entregar su papel. Lo normal. Vale. Y el artículo L, aplicación territorial. Esto también tiene su miga. Se aplica al territorio metropolitano, pero permite extenderla a otros territorios no metropolitanos. Esto es para casos tipo colonias o territorios de ultramar y eso. Exacto. Busca dar flexibilidad a países con geografías complicadas, territorios de ultramar, dependencias, zonas con un estatus especial que no son Europa continental, digamos. Al ratificar, el país dice que es para él territorio metropolitano y además puede decir ahí o más tarde que la Carta, o solo algunas partes, se aplican también a otros territorios bajo su responsabilidad. Ah, vale. Y tiene que decir qué artículos concretos, los derechos de la parte 2, acepta para cada uno de esos territorios. Incluso puede ampliar los artículos aceptados para esos territorios más adelante. Permite ir poco a poco y adaptarse a realidades distintas. Una adaptación necesaria para algunos, claro. Y ya para acabar con las cláusulas. ¿Esto es para siempre? Artículo M. La denuncia. Se puede salir, pero no parece fácil. No, no es fácil, no. Y está hecho así para que el compromiso sea serio, a largo plazo. Un país no puede irse hasta que hayan pasado al menos 5 años desde que entró en vigor para él. 5 años mínimo. Y después de eso, solo puede hacer efectiva la salida al final de periodos de 2 años, y siempre avisando 6 meses antes al secretario general. 6 meses de preaviso. Sí. Busca evitar salidas impulsivas, ¿sabes? Por un cambio de gobierno o algo así. Le da estabilidad al sistema. Un compromiso serio, vamos. Vale, hemos recorrido la estructura, las reglas, pero al principio mencionamos la conferencia de las ONG. El material dice que es el órgano que representa a la sociedad civil en el Consejo de Europa, allí en Estrasburgo, para los 46 países miembros. ¿Qué pinta en todo esto? Pues lo más llamativo que dice el texto es que se define a sí misma como la única asamblea de ONGs que desempeña un papel institucional en una organización intergubernamental internacional. Ese estatus le da una plataforma única. Aunque estos artículos de la Carta no digan exactamente cómo interactúa, por ejemplo, si la conferencia entera puede poner reclamaciones colectivas, que eso depende más bien del protocolo y de ONGs concretas, su simple existencia y su rol dentro del Consejo de Europa es muy importante. ¿Por qué? Pues porque significa que la sociedad civil organizada tiene un sitio oficial, una silla en la mesa, en el mismo sitio donde se debate y se vigila la Carta Social. Actúa como un pepito grillo, ¿no? Como vigilante, y también aporta ideas al debate sobre derechos. Cuando dice que es un espacio de participación libre e innovadora, sugiere eso, que puede empujar para que se avancen cosas que quizá los gobiernos solos no harían. Forma parte del ecosistema que rodea la Carta. Muy bien. Creo que ya tenemos una foto bastante completa. Hemos visto lo de la inspección laboral, cómo se vigila todo, incluyendo ese sistema de reclamaciones que es potente pero voluntario en parte, los principios clave como no discriminar y su complejidad, o cómo se gestionan las emergencias, pero con condiciones. También hemos desmontado la maquinaria para cambiar la Carta, su aplicación territorial flexible y lo difícil que es salirse. Y hemos puesto en el mapa a la conferencia de ONGs como la voz ciudadana ahí. Exacto. Lo que queda claro al mirar estas partes, las de funcionamiento, es que la Carta Social Europea revisada es mucho más que una lista de derechos. Es un sistema vivo, con mecanismos de control, aunque su fuerza dependa a veces de que los países quieran, como en las reclamaciones, con reglas para cambiar ella misma y con válvulas de escape para situaciones límite. Intenta siempre mantener un equilibrio. Un equilibrio complicado, ¿no? Complicadísimo y a menudo tenso. Entre poner unos estándares sociales comunes y altos para millones de personas y a la vez respetar que cada país es diferente y soberano, y esa diferencia tan bestia que comentábamos antes. Lo fácil que es, relativamente, añadir derechos con solo 3 países y lo dificilísimo que es cambiar la estructura necesitando a todos. Sí. Quizás sea la prueba más clara de esa tensión. ¿De dónde está el poder de verdad al final? Y eso nos deja con una última vuelta de tuerca, ¿no? Una reflexión que sale de todo esto.
Si cambiar las reglas del juego, la maquinaria de la Carta, partes 3 a 6, necesita que todos los países estén de acuerdo, sí o sí, pero ampliar los derechos, partes 1 a 2, puede empezar con solo 3. ¿Qué nos dice eso sobre la capacidad real del sistema para hacerse más fuerte en la supervisión, en la aplicación? ¿Hasta qué punto el que un solo país no quiera puede frenar la mejora operativa de la Carta, mucho más que el avance en definir los derechos? Plantea una pregunta interesante sobre ese baile entre lo que se quiere a nivel europeo y lo que cada país está dispuesto a aceptar en la Europa social de hoy. Algo para darle vueltas, ¿verdad?